Tenías hambre, no la de ahora. No esa que se calma con un mate, una galleta o una excusa. Hambre de verdad, de la que raspa por dentro, de la que hace temblar los dedos, de la que confunde los días, los rezos, los nombres. Estás en la plaza del pueblo, hay barro, hay mercado, hay panel, una fila de panes recién cocidos, brillantes, humeantes, colocados con cuidado sobre un trapo sucio, pero limpio en comparación con el resto del mundo. Los mirás como si fueran santos, como si pudieran salvarte, porque tal vez pueden, pero no son tuyos. Y eso, en esta época, es lo único que importa. No es tu pan, no es tu trigo, no es tu derecho. Y aunque tengas los huesos marcados por el hambre, si alguien te ve, te convertís en algo peor que un ladrón. Te convertís en ejemplo, porque en la Edad Media el castigo no era solo venganza, era espectáculo, era enseñanza, era advertencia. Así que si robas un pan y alguien te ve, ya no sos un cuerpo con hambre, sos una lección. Y una lección tiene que doler. El pan se enfría, tu estómago se retuerce y tus ojos se cruzan con los de un vecino, uno que también tiene hambre, pero no coraje, uno que no robó y que por eso ahora puede acusar. Grita, señala y otros giran la cabeza. El aire cambia y en cuestión de segundos ya no sos un campesino. Sos un criminal, aunque no llegaste a tocar el pan, aunque ni siquiera lo rozaste. Eso da igual, porque si dudaste, si te acercaste, si tus ojos lo desearon más de lo debido, eso ya es prueba suficiente. Te agarran del brazo, fuerte, con rabia contenida, con una urgencia que no es por justicia, sino por rutina. Te arrastran por la plaza y nadie se opone, porque nadie quiere ser el próximo, porque todos han pensado lo mismo alguna vez y todos necesitan una excusa para no haberlo hecho. El juez no tarda, porque el juez es un carnicero con capa y porque para él no hay que probar nada. Solo basta que alguien haya gritado, que alguien te haya visto, que el pan esté ahí, entero, pero en la escena. Y la escena ya es suficiente. No preguntan si tenés familia, si comiste en los últimos 3 días, si sabés siquiera lo que hiciste. Solo preguntan esto. ¿Fue tu intención? Y aunque no hablás, aunque ni siquiera podés articular una defensa, el silencio también es respuesta, una que les conviene. Entonces viene el castigo, y no es cárcel, no es una charla, no es una multa, es exposición, es vergüenza, es dolor, te atan a un poste, te ponen un cartel o una máscara, una de esas de hierro que aprieta la boca, la cara, la mirada, una que te convierte en animal, en objeto, en advertencia con patas, o quizás te marcan, con fuego, con cuchilla, con tinta que arde y que no se borra, una letra, una inicial, una señal que dirá para siempre: este tuvo hambre y actuó. Y eso, en este mundo, no se perdona, porque la pobreza no es excusa, porque el hambre no se considera tragedia, sino debilidad. Y en un sistema débil, los débiles son el enemigo. A veces el hambre apretaba tanto que el pan no era un lujo, era un milagro, una fantasía en forma de migaja, una necesidad que dolía en los huesos, que pesaba en los ojos, que enfriaba las manos de tanto no tocarlo. Y entonces alguien lo tomaba, una hogaza vieja, un trozo duro, un mendrugo robado de la esquina de una mesa ajena. Pero si alguien te veía, todo cambiaba, porque robar pan no era solo un delito, era una traición, un desafío al orden, un insulto al hambre de los demás. A los ojos del poder no importaba si eras niño, si temblabas, si llorabas, si no habías comido en 3 días. Lo que importaba era la propiedad, el castigo, el ejemplo. A veces bastaba una denuncia en la plaza, un vecino con tiempo libre, un panadero con orgullo herido, una esposa que necesitaba demostrar virtud. Y ahí
ibas vos, con las manos vacías, pero la culpa colgando del cuello como una soga invisible. Te llevaban frente al juez, un hombre de barba grasa y dedos gruesos, que no te miraba, solo escuchaba que alguien te había visto. Eso bastaba. No hacía falta prueba, ni defensa, ni contexto, solo pan y un testigo y la costumbre de castigar. Entonces venía lo inevitable, el cepo, las cadenas, la marca o peor, la vergüenza pública, porque más que hacerte sufrir, querían que todos lo vieran, que aprendieran, que se callaran. A veces te colgaban un cartel, ladrón, o te llenaban la boca de cenizas para que escupieras tu pecado y supieras el sabor de lo que no debías tener. Te dejaban al sol, horas, días, hasta que la piel se abría, hasta que los niños te apuntaban con el dedo y los perros te olfateaban como si ya fueras carne suelta. Todo por pan, por hambre, por vivir un poco más. Y aún así, muchos lo hacían, una y otra vez, porque el cuerpo no entiende de leyes, solo de vacío. Y a veces el alma se rompe antes que el estómago y se arrastra hacia donde esté ese pedazo de salvación. Aunque alguien te vea, aunque lo pagues con sangre, aunque el mundo te convierta en ejemplo solo para seguir fingiendo que todo estaba bien. No importaba si tenías hambre, no importaba si tus hijos lloraban, no importaba si habías trabajado desde el amanecer hasta que las manos te sangraran. Si robabas, eras ladrón, y si robabas pan, el castigo era el mismo que si hubieras matado, porque el pan era más que alimento, era propiedad, era símbolo, era poder. Un mendrugo robado era un insulto al Señor, un acto que, aunque naciera del estómago, se juzgaba como si hubiera nacido del odio. Y no necesitaban pruebas, solo un dedo que te señalara, una anciana que te mirara raro, un panadero que te acusara, aunque ni faltara pan, una palabra dicha al pasar, y ya estaba sellado tu destino. Primero venía el desprecio, nadie quería hablarte, tus vecinos evitaban tu sombra, tu nombre dejaba de existir en las conversaciones. Después venía la vergüenza pública, te ataban al poste de la plaza, con un cartel colgado al cuello. Ladrón de pan, decía, aunque nadie sabía si era cierto, ni les importaba. Lo que importaba era el escarmiento, el ejemplo, la advertencia, y mientras el pueblo escupía, insultaba o simplemente miraba en silencio, vos te quedabas ahí, quieto, con frío, con hambre, con miedo. A veces se sumaba el castigo físico, un látigo, una marca al rojo vivo, una oreja cortada o algo peor, porque el cuerpo del pobre era campo de castigo y el dolor ajeno era entretenimiento. Los niños miraban, los ancianos asentían. Y vos sabías que no era por el pan, era por tu lugar, porque habías olvidado que naciste abajo, y abajo debías quedarte. Robar pan era romper las reglas del hambre, era decir, tengo derecho. Y en esa época, tener derecho era delito. Y cuando te atrapaban, no siempre era la ley la que decidía. A veces era el carnicero o el panadero o la esposa del herrero que había visto todo desde la sombra de su ventana. Porque en los pueblos pequeños la justicia no llegaba en forma de juicio limpio, ni de tribunal ni de abogado. Llegaba con una cuerda, con una piedra, con un palo, con un escupitajo que caía antes que la primera palabra. No importaba si eras niño, si tenías hambre, si te temblaban las manos al masticar, porque el hambre no era excusa, el hambre era culpa, el hambre era sospechosa. Y si alguien veía tu boca moverse rápido, tragar sin masticar, mirar para todos lados, sabían que algo habías hecho. Y aunque no fueras culpable, ya estabas marcado, porque la fama del ladrón no se borraba con jabón, ni con lágrimas, ni con buenas intenciones. Y ese rumor, ese susurro que empezaba en la plaza y moría en los oídos del cura,
valía más que cualquier verdad. Si robabas pan y alguien te veía, podías terminar con la oreja clavada en un poste. No como castigo único, sino como advertencia. Se llamaba el poste de la vergüenza. Y no estaba escondido. Estaba justo en el centro del pueblo, donde todos pasaban, donde todos miraban, donde todos fingían no mirar. Te dejaban ahí, con un clavo oxidado atravesándote la oreja. Y si querías liberarte, podías arrancarte solo. Era decisión tuya, el dolor o la espera, el desgarro o la humillación lenta. Y cuando por fin te soltaban, nadie te hablaba igual. Las madres te miraban con recelo. Los niños se cruzaban de acera. Los ancianos movían la cabeza, como si hubieran visto ya demasiados como vos. Y vos te escondías, no por vergüenza, sino porque sabías que la próxima vez no sería un clavo. Sería una soga, o una piedra, o una bota marcándote los dientes. Y todo por un pan, un trozo duro, viejo, robado, pero necesario. A veces no hacía falta ni que te vieran. Bastaba que alguien dijera que te había visto. Una vecina, un cura, un niño que te confundió con otro, o uno que te odiaba porque una vez le quitaste una piedra del camino o una risa de su madre. Porque la Edad Media no era solo tierra y peste, también era envidia, silencios cargados de rencor, miradas que pesaban más que un látigo. Y en esa tierra las palabras no se comprobaban, se creían. El rumor era sentencia. Y vos, sin defensa, porque no sabías leer, porque no sabías escribir, porque la única letra que conocías era la cruz sobre tu tumba. Si alguien decía que robaste pan, entonces lo robaste. Y no importaba si estabas en otro pueblo, si tenías una coartada, si ni siquiera te gustaba el pan, porque la palabra de uno bastaba para condenar a otro. El castigo podía variar. A veces era público, un desfile de vergüenza. Te hacían caminar por la aldea con un collar de hierro al cuello. Y no era una joya, era una soga oxidada que te apretaba la garganta. Te colgaban el pan al pecho, pero no el que robaste, uno viejo, con moho, duro como piedra. Un símbolo, una burla. Y mientras caminabas, los otros te lanzaban cáscaras, piedras pequeñas, a veces escupitajos. Nadie te defendía, porque si alguien hablaba, si alguien te ofrecía agua o compasión, entonces también era sospechoso, entonces también tenía hambre. Y nadie quería eso, nadie quería que lo confundieran con vos. Después del desfile venía el encierro, no en una celda limpia, no en una cárcel como las de hoy, era un agujero en el suelo, un hueco mal tapado con maderas, a veces solo con ramas, oscuro, húmedo, con ratas, con tu miedo y con el olor de otros que habían pasado antes que vos. Allí no había vigilancia, solo olvido y frío y silencio. Nadie sabía cuánto tiempo ibas a estar ahí, ni vos ni ellos, porque no había papeles, ni registros, solo castigo. Y cuando salías, salías distinto, con el cuerpo doblado, con los ojos más hundidos, con la piel mordida por los bichos y la soledad, y sin pan, porque el hambre seguía ahí. Y lo peor era esto: la próxima vez que tu estómago crujiera, no sería más fácil, sería peor, porque ya eras reincidente, ya estabas manchado, ya no eras un pobre, eras un ladrón. Y en el mundo medieval, un ladrón no era alguien que robaba, era alguien que debía ser marcado, que debía ser castigado siempre, para siempre, por los siglos, por las calles, por los ojos de todos. Pero no todos eran encerrados. Algunos tenían peor suerte. Los marcaban con fuego, con hierro caliente, en la mejilla, en la frente, en la palma de la mano, para que todos supieran, para que nadie olvidara. Era una letra, una inicial, una cicatriz con forma de justicia, pero sin justicia, porque esa marca no te recordaba lo que habías hecho,
te recordaba lo que el sistema había hecho con vos y la llevabas para siempre en los mercados, en las plazas, en las iglesias, en los entierros. Ya no eras Juan, ni Marta, ni Tomás, eras el marcado. Y con esa letra también te cerraban las puertas. Nadie te contrataba, nadie te daba limosna, nadie te dejaba tocar el pan, porque los marcados traían desgracia, porque la vergüenza era contagiosa. Algunos pueblos usaban otra forma, más lenta, más dolorosa, más ejemplar. El cepo, 2 maderas cruzadas, un agujero para la cabeza, 2 para las manos y muchas horas por delante, a la intemperie, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las burlas, no podías moverte, no podías rascarte, no podías cerrar los ojos sin tragar polvo o moscas. Y mientras tanto, la gente pasaba y miraba y escupía y rezaba y te juzgaba, porque incluso en el castigo había espectáculo. Pero lo más cruel era esto: no hacía falta robar un pan entero, un pedazo bastaba, una miga, un intento. Si tu mano se acercaba de más a la canasta del panadero, ya estaba hecho. Si te encontraban con harina en la ropa, ya estaba dicho. Si soñabas con pan y murmurabas dormido, ya eras culpable, porque la culpa no estaba en el acto, estaba en el hambre, y tener hambre era sospechoso, porque los ricos decían que los pobres debían resignarse a su lugar, a su destino, a su Dios. Pero un estómago vacío es una blasfemia, es un grito contra el cielo, es una amenaza. Por eso, al hambre se la castigaba, no para que desapareciera, sino para que se escondiera, para que no hablara, para que no se multiplicara. Y aún así se robaban panes, se robaban migas, se robaban migajas que habían tocado el suelo, y a veces se compartían en la sombra de una cabaña, en una esquina del mercado, en el silencio de una noche sin luna. Se partía el pan y se rompía el miedo. Un poquito, por eso, muchos de los marcados no se arrepentían, porque habían comido y habían hecho comer a otro. Y en ese mundo, eso también era un milagro. Había algo más que temer, más que al castigo, más que al cepo, más que a la marca. Era el juicio sin jueces, el que no necesitaba pruebas, ni campanas, ni verdugo, solo ojos y voces y dedos que apuntaban, porque en los pueblos pequeños la ley no vivía en los libros, vivía en las miradas, en los rumores, en los silencios. Y si alguien decía que habías robado pan, ya estaba dicho. No importaba si era verdad, no importaba si tenías coartada, no importaba si nunca habías tocado una hogaza en tu vida. Bastaba que alguien te señalara en la plaza, o que alguien cruzara la calle cuando te veía, o que una mujer dejara de saludarte, y entonces lo sabías. Estabas condenado, no por robar, sino por parecer alguien que podría hacerlo. En algunas aldeas eso bastaba para expulsarte. Una especie de exilio interior. Seguías viviendo ahí, pero nadie te hablaba, nadie te miraba, nadie te vendía, nadie te curaba. Tu carne estaba ahí, pero tu existencia no. Y si eras mujer, peor. Porque no solo te llamaban ladrona, también bruja, también impura. Decían que usabas el pan para hacer hechizos, que te lo dabas a los gatos negros, que maldecías las cosechas. Y el hambre, entonces, no era solo delito, era herejía. Y por eso había castigos más allá de la cárcel, más allá del cepo, más allá de la marca. Te rapaban la cabeza, te metían en una jaula, te hacían desfilar con un cartel que decía pecadora. Y los niños tiraban piedras, y los viejos escupían, y los perros ladraban como si olieran tu alma. Lo absurdo era esto: a veces ni siquiera habías robado pan, solo lo habías soñado, solo lo habías pedido, solo habías dicho que el pan del noble olía mejor que el tuyo. Y ese comentario ya bastaba, porque en la Edad Media la envidia también era delito, y la comparación una forma de rebeldía.
No podías desear el pan de otro, no podías imaginarlo, no podías aspirar a él, porque el pan era sagrado y el hambre era parte de tu castigo divino. Por eso muchos se tragaban el hambre y la lengua y las ganas de vivir mejor, porque sabían que no se castigaba el robo, sino la esperanza. Y entonces, cuando alguien desaparecía del pueblo, no siempre era por robar, no siempre era por hambre, a veces era por soñar con pan. Y en ese mundo, soñar también era delito, pero no siempre el pan se robaba por hambre, a veces se robaba por amor, porque había promesas que no se podían cumplir con palabras, ni con flores, ni con rezos, solo con migas. Una madre que prometía alimentar a su hijo, un esposo que prometía una cena caliente, un hermano que quería evitar que su hermana mendigara. Y entonces se hacía, se entraba al granero ajeno, se abría una puerta que no era propia, se bajaba la cabeza y se tomaba lo que se necesitaba para sobrevivir. Pero el mundo no entendía el porqué, solo veía el acto, la mano, el saco lleno, la boca con migas, y eso bastaba. En muchas ciudades, los panaderos tenían licencia real, una especie de privilegio divino. El pan no era solo pan, era símbolo de orden, de obediencia, de jerarquía. No cualquiera podía hacerlo, no cualquiera podía venderlo, y por eso no cualquiera podía comerlo. Había hogazas para nobles, hogazas para curas, hogazas para comerciantes, y después pan de afrecho, pan negro, pan duro, pan que se partía con cuchillo o con rabia. Ese era el pan del pueblo, ese y a veces ninguno. En algunas aldeas, si robabas pan te marcaban la cara, una letra quemada en la mejilla, una cicatriz que hablaba por vos y que hablaba para siempre. Podías volver al pueblo, podías trabajar, podías rezar, pero esa marca no se borraba y la gente no olvidaba, porque en un mundo sin diarios, ni fotos, ni registros, las caras eran los archivos, las cicatrices eran las pruebas, los cuerpos eran los expedientes, y por eso el castigo era físico, porque lo físico no mentía. Había también castigos simbólicos, como pasearte por el mercado con una hogaza atada al cuello, como si el pan fuera una soga, como si su peso te recordara tu crimen, como si el pan fuera un cadáver. Y todos te veían, y todos sabían, y todos decían, ahí va el que robó pan, aunque no hubieras robado, aunque solo hubieras mirado, aunque solo hubieras pasado hambre en silencio. Y lo más cruel de todo era esto, que a veces el pan sobraba, que a veces las despensas estaban llenas, los almacenes cerrados, las cocinas vacías de personas, pero llenas de trigo. Porque el pan no se tiraba, el pan se escondía, se controlaba, se usaba para castigar. Y en un mundo donde no había más riqueza que la comida, controlar el pan era controlar el alma. Por eso muchos no soñaban con dinero, ni con tierras, ni con poder, solo con pan, con una hogaza entera, blanca, suave, caliente, que no fuera robada, que no fuera prestada, que no costara un dedo, una oreja o una condena, una que pudieran morder sin culpa, una que no se recordara para siempre, una que alimentara sin condenar. Y al final, todo por un pedazo de pan, no una corona, no un trono, no una joya robada en la noche, solo pan, pan duro, pan viejo, pan que ni los perros querían, pero en la Edad Media eso bastaba para convertirte en criminal, en amenaza, un ejemplo. El hambre no era excusa, la necesidad no era defensa, y el perdón era un lujo reservado para los que podían pagarlo. Hoy, cuando apagás la luz y te recostás, quizás valga la pena pensar en eso, en cuántas veces la historia castigó al que menos tenía, al que solo quería sobrevivir, al que, en su desesperación, cometió
el error de tener hambre. Si esta historia te acompañó esta noche, si algo de todo esto resonó en vos, si alguna imagen quedó dando vueltas, suscríbete. Es gratis. Y me ayuda a seguir contándote estas verdades que nadie suele contar. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, que sueñes con algo mejor.